no gubernamentales, algunas organizaciones como Provida no éramos NGOs, sino un poco organizaciones antigubernamentales, porque realmente las ONGs siempre han estado un poco como dependiendo de los gobiernos y en concreto, pues como muy bien sabéis, las asociaciones Provida en España no hemos estado habitualmente dependiendo del gobierno, sino un poco a veces más que ONG o AGs, ¿no? Y luego la otra idea que aprendí es que las palabras no son lo que ponen, sino lo que, como nos han explicado en la conferencia de Ingeniería Genética, forzar un poco la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un honor tener a Amparo Medina y acabo la presentación diciendo su segundo apellido porque es Guerrero. Entonces a mí me parece que los nombres son importantes. Amparo Pilar Medina Guerrero, muchísimas gracias por estar aquí y un honor volver a coincidir. Muchísimas gracias a todos por la invitación, a Jesús, qué alegría volver a vernos. Yo le decía que soy la fan número 1 de Jesús porque me encanta lo aguerrido que es y sobre todo el hecho de esa constancia y la perseverancia, porque muchas veces uno empieza con mucha ilusión y con las cosas que van pasando uno las va dejando y pienso que la perseverancia es un don muy bonito que tiene Jesús, así que gracias por la invitación y quiero agradecer a Alicia y en Alicia a todos aquellos que han podido hacer realidad este evento y el que podamos encontrarnos, así que más bien yo les pido un aplauso para este equipo maravilloso que ha hecho posible que hoy todos juntos estemos esta mañana acá, así que gracias Alicia, gracias al equipo. Bueno, con la introducción de Jesús creo que ya así como que ha quedado bastante ampliado el hecho de dónde vengo, ¿no? O sea, en el año 1988, cuando estoy iniciando ya la parte más armada, decido participar del brazo armado de un grupo revolucionario en el Ecuador que se llamaba Alfaro Viva, hijo del Ejército de Liberación Nacional. Una de las primeras cosas que hicimos fue una toma de tierras. Y en la toma de tierras, bueno, fue armada, hubo disparos, fui ya fichada por inteligencia militar y eso hace que un día en la universidad, estando en clases, entre un grupo de inteligencia militar armado, me saca de la universidad, estuve desaparecida unos días, fui torturada, fui tomada presa y gracias a la intervención de la universidad y a muchos de mis compañeros y sobre todo de mis padres, pude ser encontrada y salir. Y cuando salí, mi papá me mandó acá y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pude ser exiliada política y estudiar acá. Luego de estudiar acá, regreso al Ecuador y ya había habido un cambio de gobierno entre un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda y de centro izquierda, y ahí muchos de mis compañeros ya estaban en el poder. De hecho, uno de nuestros comandantes y formadores fue ministro de Educación. Entonces, cuando llego, me invita a ser parte de su equipo de trabajo y inicio como asesora de un ministro de Educación. Cuando entro como asesora del ministro de Educación, me encargan el fortalecimiento de programas de educación preescolar no formal. Y montamos por primera vez en toda América Latina unos programas de educación preescolar no formal, tanto para el área hispana como para el área bilingüe, que inclusive fue premiado y ganó muchos premios a nivel de América Latina, porque por primera vez las madres se toma la rienda de la formación de las mamás para que ellas sean las primeras educadoras. De hecho, las llamábamos madres educadoras de los centros preescolares, las formábamos y se hacían cargo de los chicos. Ahí es cuando conozco UNICEF. UNICEF me toma en cuenta y me invita a ser parte de su equipo para la implementación del proyecto de los derechos de los niños, de la famosa Convención de los Derechos de los Niños y el famoso Acuerdo Mundial por los Derechos de los Niños. Y ya haciendo un análisis de lo que pasó ahí, yo creo que el año 1990, el primer país que firma la Convención de los Derechos de los Niños es Ecuador. Y es a raíz de la firma de esta convención en donde prácticamente se empieza el gran trabajo de eliminar a los padres de familia de la vida de los hijos. Se empieza a hablar de los derechos de los niños, pero jamás se habló de las obligaciones. Se empieza a hablar de participación ciudadana desde el marco de los derechos individuales y empiezan a desaparecer los derechos colectivos.
Y al haber marcado los derechos individuales y al haber marcado solamente el tema de derechos, hemos eliminado el tema de las obligaciones y prácticamente hemos convertido derechos en privilegios y hemos convertido en hijos anarquistas, ¿no? Sin Dios ni ley. Y el hecho de haber eliminado a los padres de familia, haber eliminado la autoridad de los padres de familia, la autoridad de los maestros en las escuelas y colegios, ha hecho que hoy prácticamente no se reconozca ni lo que significa la obligatoriedad que tú tienes de ser corresponsable de tu vida, ni corresponsable de lo que tú recibes. Un ejemplo de lo que estamos viviendo ahora es que se confunde, por ejemplo, todos tenemos derecho a la educación, todos. Eso es un derecho que nos cubre absolutamente a todos los ciudadanos del mundo, pero el que existan niños, adolescentes que tengan derecho para ir a una escuela privada, pagar una universidad privada, ya no es un derecho, es un privilegio. El que exista derecho a la salud y que exista gente que tenga para pagarse un seguro privado y que tenga para pagarse clínica privada, ya no es un derecho, es un privilegio. Y es así como, avanzando en el tema, hemos confundido la lucha social por la lucha sexual, porque pensamos que el pasar de los derechos a los privilegios y no tener límites y saber que todo lo que yo hago tiene también una corresponsabilidad de obligación, hace que yo confunda a las personas como objetos, no tenga límites y crea que absolutamente todo se me tiene que dar por el hecho mismo de existir. Entonces, este primer paso que da UNICEF a través de los derechos de los niños y a través de toda la formación que se dio en todas las escuelas, en todos los colegios, viene desencadenado a través de un fondo que viene a través directamente desde los ministerios, ¿no? Que llega desde los ministerios de Educación, Ministerio de Salud, en acuerdos internacionales para implementar estos planes. Las famosas convenciones no son nada más ni nada menos que una estructura desde la cual esta Organización Mundial de las Naciones Unidas lo que hace es empaquetar un plan internacional, empaqueta el plan internacional e invita a varias organizaciones de las que ellos mismos financian para que una vez que estén financiados abran la voz de participación ciudadana en función del plan que ellos tienen. Un ejemplo de esto. Vamos a trabajar la famosa Convención de Salud Sexual, Reproductiva y Género. Ustedes son las ONGs a las cuales yo, Naciones Unidas, financio sus proyectos a nivel de toda América Latina. Una vez que yo financio esos proyectos, ustedes son mi voz en cada uno de los sectores donde están trabajando. Y ustedes tienen que traer dentro de cada uno de sus grupos un representante que venga a la convención para que estructure una propuesta que va a ser en una función de ciertos años, de 10 años, de 5 años. Hoy estamos con los famosos proyectos de desarrollo medioambientales que se están firmando los convenios internacionales, pero ustedes están financiados por mí. Cuando yo les invito a mi convención, ustedes tienen que traerme gente de los sectores donde ustedes están trabajando para que sean quienes abran el marco de discusión en función de la temática que yo quiero discutir y en función del dinero que yo he recibido. El dinero que viene para el tema de salud sexual y reproductiva viene directamente de las farmacéuticas. En 1945, cuando se da el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se hace un acuerdo internacional para que sean los países quienes hagan el aporte del dinero para los proyectos de desarrollo y así generar políticas de salud, de educación, de democracia, de formación política y de participación ciudadana. Pero cuando se empiezan a dar los problemas entre los diferentes países, resulta que se quedan sin financiamiento y las Naciones Unidas empieza a buscar quién me apoya porque yo ya tengo proyectos montados. Ustedes son ya parte de los proyectos que yo he montado como Naciones Unidas. Ustedes tienen una población que están atendiendo, una población a la cual ustedes no le pueden decir, ¿sabe qué? Ya no tengo financiamiento, váyase. Entonces, ¿qué es lo que hace las Naciones Unidas? Busca el financiamiento y aparecen las farmacéuticas. Las farmacéuticas hacen un convenio con las Naciones Unidas para empezar a financiar los proyectos en el área de salud y de educación de cada uno de los países donde ellos están realizando estos convenios. Pero, ¿cuál es el acuerdo?
No puede aparecer que yo como farmacéutica te estoy financiando tus proyectos. Entonces yo tengo que abrir el espectro de participación ciudadana a través de las convenciones y empezar a poner las problemáticas que a mí me interese para llegar a acuerdos de lavar el dinero. ¿Cómo se lava el dinero? Ustedes vienen a mi convención y yo a través de una rueda de expertos empiezo a hablar de los problemas que a mí me interesa discutir, no lo que está sucediendo realmente en cada uno de los sectores. Entonces yo empiezo a hablar de embarazo adolescente, de enfermedades de transmisión sexual, de la grave situación que están viviendo los jóvenes, porque además la idea es que todos los jóvenes viven relaciones sexuales, todos los jóvenes se están embarazando y absolutamente toda la crisis de salud sexual y reproductiva se soluciona con el condón, anticoncepción y aborto. Una vez que yo he dado las conferencias y una vez que yo he puesto bajo mi interés dónde tiene que estar enfocado el análisis del proyecto, todos, absolutamente todos los delegados tienen que elaborar un documento en donde dicen, a mi realidad lo que usted me dice me sirve. Y entonces, cada uno de ustedes pone la población que va a llegar, cuántos proyectos puede implementar y además cuál va a ser el monto que necesita. Se recogen esos proyectos, ningún acuerdo de las Naciones Unidas está elaborado por la gente que participa, ninguno. Todos los acuerdos están elaborados estrictamente por un equipo de la cual yo era parte. Elaborábamos nosotros los acuerdos que los jóvenes iban a firmar. A los jóvenes los llevábamos a Nueva York para que en Nueva York los chicos de sectores que en su vida han ido, muchos de ellos ni siquiera a la capital del país donde viven. Entonces imagínense lo que era llevarles en avión a un hotel 5 estrellas, con todo pagado. La mayoría de chicos se escapaban, decíamos, no te preocupes, anda. Luego nosotros regresábamos, los documentos, la mayoría de ellos se los presentaba en inglés, había alguien que les traducía y hacíamos que firmen los convenios diciéndoles a cada uno de ustedes, en sus países, en sus ONGs, vamos a empezar a entregar un promedio de 50 a 100 mil dólares para que implementen sus proyectos. Todos firmaban, la mayoría ni siquiera ha leído los acuerdos que han firmado, porque ni siquiera han participado de las mesas de discusión. Una vez que se da la firma y los acuerdos en las mesas de discusión, sin objeciones, pasa a los delegados internacionales, que la mayoría son los cancilleres y los embajadores en las Naciones Unidas. Ellos, ¿qué es lo que leen? Ecuador, Perú, Colombia, cada uno de los países representantes en el mundo opina que esto es lo que tenemos que hacer porque esta es la problemática. Entonces ya no es las Naciones Unidas la que propone las políticas, es la población del continente la que está pidiendo, y lo que está haciendo la generosa Naciones Unidas es financiar los proyectos que la gente está solicitando. ¿A través de qué? A través de unas organizaciones no gubernamentales que tienen ya nombre y apellido de ejecución, la IPPF, por ejemplo. La IPPF es la empresa que más abortos anticonceptivos y químicos y equipos para hacer abortos vende a nivel de todo el continente americano. La IPPF es el brazo derecho de lavado de dinero de las farmacéuticas ante las Naciones Unidas. Entonces yo empiezo a ponerle nombre y apellido al trabajo que voy a hacer. Vamos a poner el ejemplo de las 3 personas que están aquí. Yo como Naciones Unidas no puedo recibir el dinero de las farmacéuticas para vender los productos de las farmacéuticas porque eso no se vería bien, no sería políticamente correcto. Entonces yo tengo que hacer convenios con los temas que yo trabajé con ONGs que ya sean expertas en el tema. Entonces tenemos la OMS, la IPPF y la Organización Panamericana para la Salud. Entonces ellos reciben el dinero y yo hago convenio con ellos para implementar el tema que quiero trabajar. Y así se llevó adelante todo lo que era la Convención del Cairo, todo lo que era la Convención de Población y todo lo que era la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de vender directamente los productos que cada una de estas farmacéuticas tienen. Y no lo digo yo, lo dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el informe Panamá del 2015, que es público, ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, dice claramente
que el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la primera empresa en el continente americano para venta, distribución y promoción de anticonceptivos y productos para el aborto, para la interrupción voluntaria del embarazo, porque ya no le dicen aborto, ahora le dicen interrupción voluntaria del embarazo o IVE. Entonces, te vas en las puertas de los abortuarios, tú les dices, ¿te vas a hacer un aborto? No, yo me voy a hacer un IVE, ¿no? Y así tal cual lo ponen en las políticas. Una vez que llega ya, se hacen convenios con los ministerios de educación y si la ley no me alcanza, yo me llevo un grupo de congresistas del continente a un país lejano, Alemania, Turquía, Canadá, en un gran congreso de salud sexual reproductiva para que yo, una vez que los tenga, les capacite cómo tienen que elaborar la ley. Ustedes revisen la ley de aborto de España, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, y se van a dar cuenta que inclusive tienen hasta las mismas faltas de ortografía y redacción que el resto de proyectos, porque fueron directamente entrenados y dirigidos por las mismas Naciones Unidas y sus aliados para poder implementar esos proyectos a través de congresistas que fueron pagados en eventos internacionales para poder implementar esos proyectos. Un ejemplo clarísimo es la congresista Conti de Argentina, la cual desde hace 10 años es parte del Buró de las Naciones Unidas para llevar congresistas de América Latina a la formación de la promoción de leyes abortistas en todo el continente. De eso estamos hablando. ¿Cuánto gana ahora la señora Aído, la célebremente señora Aído de España? Es ahora nada más ni nada menos que la oficial de las Naciones Unidas en el Ecuador, en la Oficina de la Mujer, con un sueldo aproximado de $22,000 por haberles vendido el aborto a ustedes y así generar más ganancias de estas empresas, con todo pagado, casa pagada, auto pagado y un sueldo jugoso de $22,000 mensuales, en un país en donde el sueldo básico es de $350 mensuales. Así paga las Naciones Unidas a quienes difunden y promocionan sus proyectos. Una vez que ya se hace el proyecto y baja al continente, ¿qué es lo que se hace? Se hace la promulgación de leyes en los congresos. Una vez que se promueven estos proyectos, cada uno de los proyectos tiene básicamente el nombre de planificación familiar, procreación responsable, derechos reproductivos y salud sexual. En la mayoría de estos proyectos se procura su financiamiento con créditos para obras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un puente, el eje transversal será salud sexual reproductiva. Hay gobiernos locales, municipios, que con nombres de proyectos de prevención de VIH-Sida, de embarazo adolescente, han trabajado en el tema. ¿Qué contienen estos convenios? ¿Qué contienen estos proyectos? Si ustedes revisan los proyectos de salud sexual reproductiva de todo el continente americano, se van a dar cuenta que se divide en dos partes: promoción, distribución de métodos anticonceptivos, el control de estos y la capacitación al personal de salud, educación y jóvenes para la aplicación de estos proyectos. No hay más. Te entrego el producto, te enseño cómo uses y no te digo las consecuencias de ese uso. Y una vez que ya lo tengo entregado, lo tengo distribuido, hago una gran campaña y promoción para poder asentar el proyecto a través de un cambio cultural. Nosotros en el año 2000 al 2004, las Naciones Unidas invita a sus consultores a participar de la implementación de un proyecto de salud sexual reproductiva en el Ecuador. El proyecto era de $6,5 millones. Por primera vez se iba a implementar de manera directa a la población juvenil, maestros y educadores con el tema de hacer políticas para adolescentes. Esa consultoría la ganamos nosotros como Corporación Educativa CIDED y yo era la coordinadora, la directora, es una consultora de mi esposo y mía. Le ganamos la consultoría y implementamos el proyecto. Para implementar el proyecto, elaboramos una serie de propuestas metodológicas que eran desde poner a artistas famosos de televisión, sobre todo que estén en contacto con los jóvenes, que lleguen a la población juvenil, para que sean nuestros promotores
y nuestros distribuidores de los productos que teníamos, que era en ese entonces teníamos 4. El preservativo, que era el estrella, el 80% estaba destinado a que la gente de la población, sobre todo de escuelas y colegios, sepa el uso y los beneficios del preservativo. Luego teníamos la pastilla, la inyección, porque si tu papá y tu mamá se enteran no te van a dejar utilizar, entonces ponte inyección para que nadie se entere, y la pastilla la abortiva de emergencia, sabiendo que era abortiva, y de hecho los contenidos de la descripción médica de la pastilla de emergencia en la misma Naciones Unidas dice que tiene un tercer efecto abortivo, lo dice claramente. Documento entregado por nosotros a la Corte de Garantías Constitucionales del Ecuador cuando quisieron ponernos la pastilla de emergencia ya de distribución gratuita en todos los centros de salud. El momento en que tú llegas con la propuesta y nos gastamos los $6,5 millones, capacitamos maestros, subimos el índice en el uso de anticonceptivos en la zona urbana del 50 al 70%. En 4 años. Luego, en el área rural, que era apenas el 30% de conocimiento y uso de anticonceptivos, lo subimos al 52%. A los 4 años hicimos la evaluación del proyecto. Una vez que hicimos la evaluación del proyecto, nosotros éramos técnicos. Yo soy técnica. Si ustedes me dan a mí $6,5 millones para bajar el analfabetismo en una población, yo tengo que comprobarles que toda la propuesta metodológica y el dinero que ustedes han invertido ha servido para mejorar y eliminar el analfabetismo en ese sector, no para empeorarlo. Entonces, cuando hacemos la evaluación de los proyectos, obviamente los resultados tenían que ser los que se entregaron. Prevenir embarazo adolescente, prevenir las enfermedades de transmisión sexual, bajar el índice de contagio de VIH-Sida y ayudar a la salud sexual reproductiva de los jóvenes. Esos eran los objetivos del proyecto. Para eso, promoción y distribución de anticonceptivos y capacitación al personal de salud y educación en el uso de estos anticonceptivos. Ese era el proyecto. Nos parecía fabuloso. Nos entregaron los productos, teníamos claros los objetivos, teníamos clara cuál era la población y teníamos el dinero para hacerlo. Hicimos talleres de música, hicimos talleres de teatro, capacitamos, inclusive capacitamos especialistas en tema de salud sexual y reproductiva en el área médica para adolescentes. Creamos centros de consejería en el uso de anticonceptivos en los centros de salud de todas las zonas urbanas del Ecuador y en algunas zonas rurales del Ecuador. O sea, teníamos prácticamente todo el proyecto al 100% cumplido con un 100% de éxito. Vamos a Santiago de Chile, presentamos los proyectos, fueron algunos artistas que fueron invitados, hacemos toda la evaluación y de pronto aparece un grupo de médicos epidemiólogos que al momento de la evaluación sacan unas cifras que todos no teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Porque para nosotros lo importante era el uso de anticonceptivos, era importante la distribución de estos anticonceptivos, era saber cuántos estaban usando porque supuestamente y de manera intrínseca los objetivos con eso se estaban cumpliendo. Fue desastroso. El informe fue, ya no existen 5 enfermedades de transmisión latentes en los jóvenes que viven una vida sexual activa y promiscua. Actualmente existen 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual latente en los jóvenes que viven una vida sexual activa y promiscua. El preservativo no ayuda en muchos de los casos para la prevención de ningún tipo de enfermedad, incluida el VIH-Sida. Y hay enfermedades como el virus de papiloma humano o HPV o el herpes que se transmiten piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada. Así que con preservativo o sin preservativo igual se van a contagiar. No existe ningún anticonceptivo, ninguno que sea efectivo en la prevención de ninguna enfermedad de transmisión sexual, ninguno. Algunos adolescentes confunden el uso de la pastilla o de la inyección como método también de prevención de enfermedad de transmisión sexual y es el error más grande que cometen. Bajamos el inicio sexual de los jóvenes.
Estaba en 16 y 17 años y lo bajamos a 13 y 14 años. Actualmente está entre 10 y 12 años. El VIH-Sida en muchos de los sectores en donde habíamos entregado la mayor cantidad de preservativos ya estaba a punto de ser pandemia, especialmente zonas de la costa ecuatoriana, la zona del Pacífico. Ante esa realidad, todos los técnicos coincidíamos en que la metodología propuesta no estaba funcionando, porque si la metodología propuesta había dado resultado al 100%, y los resultados estaban siendo contrarios a lo que esperábamos, quiere decir que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Había que buscar otra propuesta metodológica. Las Naciones Unidas nos dijo no. Eso es lo que hay, y nos dio una frase que nos pareció la más absurda para todos los técnicos, y es que por primera vez se implementa un proyecto de salud sexual y reproductiva al 100% y están clarificándose los datos estadísticos. Mentira, porque para que a nosotros nos den $6,5 millones, habíamos sacado los estudios y las estadísticas del Instituto de Estadísticas y Censos de los Ministerios de Salud y los Ministerios de Educación. Es decir, habíamos dado toda una investigación, les entregamos la realidad, la situación actual, habíamos hecho un diagnóstico real y concreto de cuál era la situación en el Ecuador, y esperábamos que esa realidad en el Ecuador no teníamos embarazo adolescente en niñas de 12 y 14 años, no existía. Actualmente tenemos embarazo en niñas de 12 años. Cuando el proyecto ha sido ya entregado casi al 90%. Esa es la realidad que nos enfrentamos. O sea, la propuesta no funciona. Al ver que definitivamente no había una estructura que nos permita dar otra metodología, nos dijeron, ¿saben qué? Hasta luego. Es lo que hay, ustedes deciden, quedarse o irse. Un grupo de técnicos decidimos irnos, y el momento que nos vamos, decidimos cambiar de proyecto, y ahí es donde yo me vinculo con el aborto. Habíamos propuesto el tema del aborto ya en las capacitaciones, habíamos capacitado médicos para que sean expertos en hacer abortos, inclusive en aborto químico, que ya empezaba el Citotec y el misoprostol a ser utilizado para aborto químico. Empezamos a trabajar toda la propuesta de empoderamiento de la mujer, habíamos llegado a barrios urbanos marginales para que se den las propuestas de empoderamiento en el tema del derecho a decidir por parte de las mujeres. Habíamos ya convencido a muchos de los médicos y parteros de que el aborto era parte del derecho a decidir, y el momento en que se queda embarazada una compañera mía, nosotros teníamos exactamente quiénes eran los médicos más famosos en hacer abortos limpios, que nosotros los llamábamos. Nunca me había enfrentado a un aborto, había comprado las máquinas, nosotros compramos 400 máquinas de absorción manual del endometrio para ser entregadas tanto a nivel privado como público, pero nunca había visto en funcionamiento. Estaba totalmente convencida que el aborto era un derecho de la mujer y que nadie, absolutamente nadie, podía decidir en el cuerpo de ella, y mucho menos un varón. Cuando decidimos llevarla al abortuario, me enfrento a 3 realidades concretas del aborto que ninguna mujer está preparada para poderlo vivir, por más abortista que sea. La primera es que el momento que llega mi amigo y yo, ateas, abortistas, feministas de toda la vida, capacitadoras de proyectos de salud sexual y reproductiva, activas luchadoras de los derechos de las mujeres en varios ámbitos y esferas, tanto en lo comunitario como en lo público. Cuando ella llega al abortuario, lo primero que a mí me sorprende era los nervios que ella tenía. Súper asustada, súper nerviosa, y ahí compruebo que ninguna mujer va a las puertas del abortuario con una sonrisa en los labios y la mano en la cintura, ninguna. Todas van dudosas, todas van con la idea de qué me va a pasar. Y todas sabemos que nos embarazamos de hijos y abortamos hijos. El momento que ingresa ya al abortuario, el momento que pasa de la enfermería al consultorio, le ponen una inyección peridural, le dejan paralizada la cintura para abajo. En la camilla, yo estaba parada ahí en medio del pasillo, ella me toma de la mano y me dice, entra conmigo, no me dejes sola. Y claro, yo decía, ¿pero qué te pasa?
Esto es como ir al dentista, en 40 minutos vas a salir, además es el mejor de todos, está capacitado, lo habíamos mandado a capacitar a Cuba y a Canadá, está súper bien capacitado, hemos mandado aquí un montón de mujeres y nunca ha pasado absolutamente nada, relájate. Jamás me olvidaré la mirada de ella, una mirada inclusive con lágrimas, las manos frías. Mi segunda lección con el aborto ahí es: ninguna mujer necesita un aborto, necesita ayuda. Si yo ese momento le hubiera dicho que parte del derecho a decidir es no abortar, que no está sola, que yo estoy con ella y que no importa porque era una relación adúltera, que no importa lo que diga su esposo, lo dijo, es que ella no está sola, que pase lo que pase, yo voy a estar con ella, posiblemente no abortaba. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy me paro en las puertas del abortuario, como lo hacen muchos de ustedes valientemente, y el 96% de mujeres en la zona urbana y el 94% en la zona rural nos dicen sí a la vida. Y en la prevención, el 100% de mujeres que atendemos antes de que entren en crisis, el 100% de ellas hoy tienen sus hijos. Más de 16,000 mujeres han sido salvadas del aborto en el Ecuador y más de 100,000 mujeres han sido salvadas del aborto a nivel de toda América Latina. Por eso estamos convencidos de que una mujer necesita ayuda y no un aborto. Y el tercer momento y el más cruel de todos fue el momento en que vi en funcionamiento las famosas máquinas de lameo. Primero, como mujer, el ver a otra mujer totalmente descuartizada frente a un médico, ver cómo entra cuchareta tras cuchareta, perdón que sea tan gráfica, porque muchas veces se habla del aborto, y ustedes que están en el tema provida y nosotros que estamos en el tema provida sabemos lo que es un aborto. Cuando tú lo ves y ves cómo destrozan a la mujer, y cuando empieza a prenderse la máquina, que es 70 veces más fuerte que cualquier aspiradora que tú tienes en la casa, y ves cómo corta el bebé, a mí no me lo contaron. Yo vi el momento que entró la pinza para cortar el bebé. Inmediatamente prende la aspiradora y el momento que prende la aspiradora empiezan a caer los restos del bebé en un frasco, era como una pecera de cristal donde estaba la solución salina y empieza a caer los restos del bebé ahí. Yo me quedé paralizada, no sabía si correr, estaba a punto de desmayarme, me sentía súper cuestionada, le veía a mi amiga con la mirada clavada en el techo, tenía ganas de cogerla y sacarla, totalmente inmóvil. Y el momento en que termina el procedimiento, el aborto, el médico cuenta las piezas del bebé, tú te das cuenta que mira que esté todo completo, tú ves piel humana, hueles y ves sangre humana. De la manera más fría que te puedas imaginar, el médico coge el frasco, abre la puerta del servicio higiénico al consultorio, bota los restos del bebé ahí, le dice a mi amiga: el procedimiento ha terminado, en 40 minutos empezará ella a tener ya movilidad en las piernas, se va a poder parar, que vaya a su casa directamente y si tiene que ir a la oficina, que esté sentada y no se mueva. Si llena una toalla sanitaria en más de 1 hora, por favor que vaya a un hospital de emergencia y diga que creo que estaba embarazada y que se rodó las gradas, que es lo mismo que les dicen ahora a las chicas cuando les dan el aborto químico. Se fue, nos dejó una receta. ¿Y qué le pasó al papá de ese bebé? El papá de ese bebé llegó, pagó $300 y se fue. A él le metieron la mano en el bolsillo. Y ahí empezó el gran cuestionamiento con toda esta política de salud sexual reproductiva y aborto. Empezamos a investigar qué hay detrás de todo esto, empezamos a ver qué pasaba con los jóvenes que habíamos empezado a capacitar y empezado a implementar el proyecto para que empiecen a ser usuarios de nuestros productos, y muchos de ellos ya estaban o embarazados, o habían abortado, o ya tenían contagiado alguna enfermedad de transmisión sexual.
Cuando empezamos a ver a cómo traíamos las toneladas de preservativos al Ecuador, nos dimos cuenta que habíamos traído a 8 y 10 centavos de dólar cada preservativo. Y el momento en que habíamos legalizado su venta y habíamos obligado a los ministerios de educación para que ponga obligatoriamente dispensadores de preservativos en universidades y colegios, lo estábamos vendiendo a 28 y 30 centavos de dólar. Traíamos las famosas DIU, las té de cobre, los preservativos a $5 y los vendíamos a 12 y 13 dólares y en el mercado se vendía a 25 o 30 dólares. Las pastillas de emergencia hasta el día de hoy, ustedes ven en el cochecito de compras del link de la página de las Naciones Unidas, cuesta 25 centavos de dólar cada pastilla de emergencia. Está legalizada la venta en el continente latinoamericano de 8 a 10 dólares y en el mercado a nivel de las redes sociales es 7 y 8 dólares. Toda esa ganancia se la lleva las Naciones Unidas y las farmacéuticas. ¿De dónde traemos todos los químicos? Los traemos directamente de las fábricas que están en la India. Cuando salimos del abortuario, una de las cosas que a mí más me golpeó fue el hecho de haber estado tanto tiempo hablando del aborto, haber visto a señoras pro vida que venían a las puertas de la asamblea cuando nosotros lo queríamos legalizar y nos enseñaban los restos de bebés abortados y les insultábamos. Y darme cuenta que era verdad fue lo más doloroso que me pudo haber pasado. Me sentí utilizada, me sentí engañada y sentí que absolutamente detrás de todo esto había algo más que un simple interés educativo y derecho, porque ni había derechos, ni había salud, y en el fondo lo que había era un negocio. Este es el bebé que yo llevé a abortar. Era un bebé de 10 semanas en el vientre de su mamá. Este es un bebé de 10 a 12 semanas en el vientre de una mamá. Tiene fondo de ojo, huellas digitales, sistema nervioso, le puedes escuchar el latido del corazón, todos sus órganos, absolutamente todos sus órganos están instalados y funcionando. Ese día me hice una promesa. Voy a seguir trabajando por los derechos de las mujeres, pero voy a trabajar por el derecho de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer, porque ella también tiene derechos. Y si es un varón, es nota en tu cuerpo que tú no puedes matarlo por el simple hecho de vivir en tu vientre. Y esa es la lucha que emprendí en esa época, y desde ahí he ido trabajando y me he ido dando cuenta de lo que hay detrás de todo este negocio. Primero nos hablaron de la famosa equidad de género y nos dijeron que era igualdad entre hombres y mujeres, y en los convenios de nuestros países dicen que es la igualdad entre hombres y mujeres. Pero en Inglaterra se hace un cambio a través de los grupos feministas de Inglaterra y se pone la palabra perspectiva de género, en donde actualmente se incluyen 112 géneros. Y en los derechos de salud sexual y reproductiva, en todos los convenios que se dijo que era estrictamente para prevención de embarazo adolescente, para prevención de enfermedad de transmisión sexual, hoy ya se incluye el aborto, no solamente con la pastilla de emergencia, sino que ya han legalizado la venta de los químicos abortivos a través de las redes sociales con organizaciones que en Ecuador se llaman Surcuna o Luna Roja. Estos derechos de salud sexual y reproductiva ya desde el 99 sabían exactamente que era una manera de engañar a aquellos que no estaban de acuerdo. Jesús se acordará que cuando en el año 94-96, antes en el 92, los primeros grupos feministas, AMBLA, que era la organización de pedofilia, y varios grupos LGBTI fueron abierta y directamente con la propuesta de legalizar la homosexualidad, homosexualizar a los jóvenes, legalizar el aborto e iniciar tempranamente a los chicos en la vida sexual como derecho al placer. Lo dijeron claramente. Y países como países musulmanes, países judíos, países cristianos, dijeron que no estaban de acuerdo. ¿Qué es lo que hace las Naciones Unidas? Contrata a una empresa de marketing que le permita vender esos productos con un mensaje noble y que además suene a positivo. Esa fue la compra que se hizo. Contratan esta empresa y esta empresa les propone utilizar términos como educación, como salud, como derechos para poder vender lo que ellos en el fondo querían, que era aborto
políticas LGBTI, incluida la pedofilia. Y ahí es donde cambia el término a salud sexual reproductiva y a género. En el caso de América Latina, la primera causa de muerte de las mujeres es las enfermedades cardiovasculares. La segunda es el cáncer de seno. La tercera es la azúcar en la sangre, diabetes. Están despiertos, gracias. La diabetes, ¿no? En ningún momento está ni el aborto ni ninguna enfermedad de transmisión sexual en el caso de las mujeres. Y sin embargo, la primera política donde más se invierte dinero en América Latina es la salud sexual reproductiva. Ya en el 99, la misma delegada de Filipinas de la ONU dice: salud reproductiva es un término que usamos para engañar a los cristianos y así poder trabajar el aborto. Consta en las memorias de los mismos documentos de las Naciones Unidas. En todos los casos, en todos los países donde se ha implementado, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, el resultado es el mismo. Se duplica, se quintuplica el embarazo adolescente. Las enfermedades de transmisión sexual, el contagio de enfermedad de transmisión sexual sube terriblemente. Actualmente en América Latina el 45% de jóvenes con vida sexual activa y promiscua están contagiados de virus de papiloma humano. Argentina y Chile, Argentina hace 3 meses acaba de declarar pandemia la sífilis, pandemia, en jóvenes desde los 16 a los 24 años. Esa es la realidad que están viviendo nuestros hijos actualmente. Y bueno, ayer que les hablaba de sexualidad, se me acaba de ir el nombre, que la conferencista que fue ayer, Micaela, ¿no? O sea, es impresionante cuando tú les dices la verdad a los chicos: oigan, mujeres, ustedes tienen un ciclo de fertilidad de un día, de 10 a 12 horas. Los varones, desde el momento de su sueño húmedo hasta que se mueren, son fértiles, 365 días del año, 30 días del mes, 7 días de la semana, 24 horas al día, como farmacia, 24/7. Cuando tú les dices a los chicos: miren, la posibilidad de que tú te embaraces es tan, pero tan especial y es tan única, y muchas mujeres dicen: pero ¿por qué me embaracé ese día? Pues simplemente porque estabas con las hormonas mucho más arriba, el líbido mucho más arriba, estabas con el sí flojo y el no negociable. Entonces, cuando tú empiezas a conocer tus hormonas, cómo manejas tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, lo maravilloso, las mujeres somos un reloj suizo perfecto. Cuando tú empiezas a conocer cómo funciona tu cuerpo, puedes saber inclusive del ovario que estás ovulando. Es impresionante. Y cuando tú le dices al hombre el potencial de fertilidad que tiene y la gran responsabilidad que tiene con esa semilla para germinar la vida, se enamoran de su cuerpo, se enamoran de su fertilidad. Pero, ¿qué es lo que hace esta propuesta? Yo te voy a regalar el plastiquito, el cauchito de la felicidad, ¿no? El preservativo. Aquí está el preservativo, usa a las mujeres que te dé la gana. Y a las mujeres que le dicen: con que estés con pastilla o te vengan con preservativo, déjate usar por el que tú quieras. Hoy, actualmente, a los jóvenes se les permite cuidar el teléfono, se les da teléfonos en donde primero ni siquiera saben cómo se gana el dinero para poder tener el teléfono. Al menos en América Latina un teléfono iPhone puede llegar a costar hasta $1,500. Y les digo, en Ecuador el sueldo básico es de 350 y hay países en América Latina con $200 y $180 de sueldo básico. Y hay chicos de clase baja, de clase media baja, económicamente, que tienen teléfonos de 600, 800 y $1,000. Es decir, ni siquiera saben cómo hay que trabajar para poder obtener ese teléfono. A ese teléfono le ponen protector de pantalla, le ponen clave, le ponen absolutamente un montón de cosas. Y sin embargo, es más duro para ellos perder el teléfono que perder la virginidad. Le ponen clave al teléfono y no le ponen clave a su cuerpo. Si el teléfono se les daña, si el teléfono se rompe, con un poquito de esfuerzo y rascándole la barriguita al papi, posiblemente le compre uno igual o mejor. Pero se te da VIH-Sida. Si te da virus de papiloma humano, que es la única enfermedad relacionada con el cáncer de útero en el caso de las mujeres, ¿quién te va a regalar otro cuerpo? ¿Quién te va a regalar otro útero? Y eso es algo que no les estamos diciendo a los jóvenes, porque esta propuesta lo único que tiene es promoción, distribución de anticonceptivos y además, mientras más baja la edad, mejor. Ahí ya se legalizó la pedofilia. Dice claramente que las políticas de salud sexual y reproductiva son a niños desde los 10 años en adelante. Eso dicen los convenios.
Y fíjense qué absurdo es. En el Ecuador actualmente el convenio, dicho por la Corte Constitucional, en un fallo de lo más absurdo que se puedan imaginar, dice que los niños desde los 10 años en adelante tienen derecho al placer y que los padres de familia no tienen absolutamente ninguna intromisión en ese derecho al placer de los jóvenes, no pueden decir absolutamente nada. Pero hoy las mismas asambleístas, los mismos jueces que estaban trabajando en ese caso, dicen que se debe considerar estupro cualquier persona menor de 14 años que haya tenido relaciones sexuales y esté embarazada y que por lo tanto tiene derecho al aborto. ¿Se fijan? ¿Cuál es el interés? Yo te embarazo y luego te vendo mis productos para que abortes, porque no ves ningún otro interés de por medio. Y hoy el negocio del aborto es tan fuerte que 2 ecuatorianos, empresarios ecuatorianos, los hermanos Isaías, han sido detenidos en Estados Unidos porque estaban vendiendo y traficando órganos de bebés como productos biológicos para inclusive productos alimenticios en empresas químicas. De eso estamos hablando, de ese negocio. Solamente en compra-venta de cerebros ganaron más de $22,000. En compra-venta de piernas de bebés ganaron más de $7,000 para quitarles el colágeno en las investigaciones y en los productos como cremas, shampoos que estaban elaborando. Están presos, es un caso de hace 3 semanas, pueden encontrarlo, está en el Miami Herald, está en el New York Times, la noticia, pueden buscarla y encontrarla. Ese es el negocio del que estamos hablando. Entonces aquí ni salud ni derechos, porque las mismas cifras nos están diciendo que no es. ¿Cómo se llega? A través de textos educativos. Estos son los textos que nosotros elaborábamos. En los textos educativos se les capacita a los maestros y se les capacita a los padres de familia y a los jóvenes en lo que yo quiero que cambien, en el cambio cultural que yo quiero. Quiero todo el tema de la atracción al mismo sexo, quiero que esté la atracción del mismo sexo como parte de todos los gustos sexuales, pues yo introduzco desde niños, jóvenes y adolescentes para que las personas con atracción al mismo sexo y la atracción al mismo sexo sea uno de los tantos gustos y orientaciones sexuales que los chicos pueden optar. Hablo de estadísticas que nadie las ha comprobado, pero que ellas la ponen, como por ejemplo que durante nuestra adolescencia, es decir, los adultos, desarrollamos y buscamos nuestra identidad sexual y la mitad de adolescentes hombres y la mitad de hombres de esta sala ya tuvieron atracción al mismo sexo. Y 30% de adolescentes mujeres tenemos experiencias de atracción al mismo sexo. Cifras que nadie ha investigado ni nadie sabe. Y de hecho, hay una investigación que se las recomiendo que es muy bueno, es un análisis, es un metaestudio del Instituto Hopkins, que fue él buscaba científicamente comprobar que se nace con atracción al mismo sexo. Y coge 500 estudios de diferentes institutos científicos y universidades del mundo entero y hace este metaestudio. La conclusión de este metaestudio es que no se nace con atracción al mismo sexo. La atracción al mismo sexo es un tema emocional y por lo tanto puede ser canalizado bajo la voluntad de la persona que esté viviendo atracción al mismo sexo. Eso es un estudio científico que lo pueden bajar y está colgado en el internet, en el Instituto Hopkins, y acaba de ser hace más o menos 10 meses traducido al español. Otro de los, como les digo, de los textos que nosotros trabajábamos ya en el 97, fue para probar qué pasa cuando empezamos a trabajar atracción al mismo sexo directamente con los padres de familia y con los colegios. Fue el primer conejillo de Indias, Managua, en donde mostrábamos, yo lo he censurado por respeto a ustedes y a mí mismo como mujer, imágenes lésbicas y enseñábamos a los chicos desde los 10 años cómo vivir su orientación sexual lesbiana, ¿no? Estábamos inclusive trabajando ya lo que era la fecundación, los vientres de alquiler para personas con atracción al mismo sexo y trabajamos para que los chicos vean los vientres de alquiler como una opción más para parejas del mismo sexo que no puedan tener hijos. La masturbación, si te sirven los daños de la masturbación, los daños físicos, psicológicos y emocionales que ello tiene. Pero ¿qué sucede luego de aplicar todos estos proyectos, aparte de lo que ya les hemos contado? Obviamente
el 58% de mujeres que se practicaron abortos ya desde el 99 y hoy hasta el 2017 y 2018 estaban usando anticonceptivos. De hecho, las mujeres que nosotros atendemos en las puertas de los abortuarios y podemos comprobarlo estadísticamente, más del 70% de ellas estaban usando un tipo de anticonceptivos. Podemos hacer un testeo ahorita si quieren, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí en la sala, conocen una amiga, prima, conocida, pariente, compañera de trabajo o comadre que se haya embarazado usando un anticonceptivo? Cualquier anticonceptivo, levanten la mano, por favor. El 30%. Y a nuestros hijos les dicen que es 100% seguro y que no pasa nada. Por eso cuando las chicas estaban usando, imagínense al punto que hemos llegado de la cosificación del ser humano. Se les habla de que responsabilidad es el uso del anticonceptivo. Y cuando se embarazan te dicen, yo fui responsable, yo estaba usando un anticonceptivo. Entonces la responsabilidad ya no es mía, es del objeto, ¿no? El objeto tiene la culpa. Es como que si yo ahorita hiciera algo y borro la computadora y le dijeran, no, yo fui responsable, yo solo aplasté unas teclas y se borró todo el computador. Yo soy la responsable del objeto. Yo como ser humano tengo la capacidad de decisión, no el objeto. Y a los chicos les dicen que el objeto es la responsabilidad. Y por eso cuando ellos se embarazan y tienen problemas luego de una relación sexual como una enfermedad de transmisión sexual, te dicen, es que yo no pensé que me iba a pasar, es que yo no sabía. Si a mí me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera usado o yo no hubiera iniciado una vida sexual activa temprana. Estados Unidos, por ejemplo, paternidad planificada, la PP, que es prima hermana de la IPPF, cada año es culpable del 10% de aborto total en Estados Unidos. Al 2003, que yo les doy estas cifras porque yo las tengo, o sea, cualquiera que quiera yo se las puedo mandar, practicaron 165.174 abortos con un costo de $300. Ellos dicen que no reciben fondos públicos y solamente Clinton les dio más de 300 millones de dólares y en esa época 165 millones de dólares. Voy rapidito, ahí están las cifras que van recibiendo cada año, es un gran negocio y para eso necesito aliados como los políticos. Los políticos es chistoso porque yo cuando les oigo a los políticos disertar sobre el tema de la salud sexual reproductiva, sobre el aborto, sobre este tipo de derechos, tú dices, ¿cuál es el perfil del político que nos dicen a nosotros buscar? Porque a nosotros nos entrenan cómo hablar con los sacerdotes, cómo hablar con los pastores, qué decirles a las escuelas religiosas, cómo enganchar a los congresistas. Nosotros hacemos un paneo de todos los congresistas, con nombre y apellido, de qué partido son, de qué provincia vienen, cuáles son sus cualidades más importantes, y una vez que vemos eso, vemos los perfiles más mediocres. Es decir, ese perfil en donde dices, este político es capaz de vender su alma al diablo con tal de ganar dinero y hacerse famoso. Ese es el perfil que busca la ONU para poder buscar líderes que apliquen estas políticas de salud sexual reproductiva. Los coges y les invitas porque sabes del interés que tienen, sabes el perfil psicológico que tienen. Entonces tú a ese político le dices, mira, te quiero invitar a un taller en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, para que puedas trabajar políticas de salud sexual reproductiva y género auspiciadas por las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, claro, dicen, wow, aquí voy. Te pagan el hotel, te pagan viáticos, te pagan los paseos, te pagan el tour, te pagan absolutamente todo. Y vienes con un cartoncito que te dicen experto en políticas públicas de salud sexual reproductiva y abajo dice Naciones Unidas. Y te firma el documento, el oficial de las Naciones Unidas. Entonces, wow, ¿no? El perfil del político que quiere tener fama y dinero no puede esperar otra cosa, no puede aspirar a otra cosa. Y con eso se convierte en el líder. Entonces, las Naciones Unidas le paga ruedas de prensa, le lleva a los noticieros de la mañana a los más vistos y se convierte de la noche a la mañana en líder de las mujeres, en líder de los derechos de salud sexual reproductiva, y su ego y su fama ha crecido. Y en el fondo no sabe que está siendo utilizado y que fue estudiado para ser nuestro conejillo de Indias, nuestro títere para aplicar esas políticas. Hicimos todo este tipo de trabajos y para eso hay técnicas que ganan miles de dólares, ¿no?
miles y miles de dólares, un promedio, ustedes van a ver aquí un promedio de 222,000 el que está en Estados Unidos, 169,000 la que dirige desde México Católicas por el Derecho a Decidir, y poco a poco hemos visto como el pensamiento ya no solamente es, ya tengo que terminar, ¿no? El tema del derecho a decidir en mi cuerpo cruza no solamente por el derecho al aborto, hoy cruza por hacer de mi cuerpo un objeto, ya no nazco hombre, no nazco mujer. Este es el caso más famoso de Canadá, en donde un señor de 50 y pico años, con 6 hijos, casado, amaneció un día y dijo que era una niña. Obviamente ya no era niño, era niña, entonces quedó en abandono total, porque ya no tenía papás, no había papás de esa niña, y le adoptaron 2 señoritas lesbianas, a ella y a otra niña de 4 años realmente, ¿no? Le ha costado el puesto ya a 2 periodistas, porque 2 periodistas se atrevieron a preguntarle a este señor que cómo un hombre de 56 años hoy se sentía una niña de 4 años y qué es lo que había pasado en su vida. Comenzó a llorar, hizo pataletas, se tiró al piso, la niñita de 4 años, y se le acusaron a estos periodistas de haber atentado a los derechos de los niños, de haber ocasionado un trauma emocional a esta hermosa niña de 4 años. En eso estamos, ¿no? Tenemos ya legalizada la transespecie, esta chica legalizó la transespecie, pero fue un final trágico porque luego de haber terminado inclusive se implantó un rabo, y el momento en que se vio al espejo se dio cuenta que había destrozado su cuerpo y se suicidó. Hay otra señora en Estados Unidos que legalizó el género mismidad y llegó al punto de casarse con ella mismo y en el matrimonio transmismidad, ¿no? El representante Muntarbún de la Oficina de Género de las Naciones Unidas dice claramente que hay 112 géneros y que esos 112 géneros ya deben ser implementados como políticas públicas a nivel internacional. De hecho, en el Internet, en Facebook, solamente Facebook ya tiene más de 50 géneros como opciones al momento que tú te abres una página de Facebook. En Twitter tienes más de 30 opciones y poco a poco se va viendo como en muchos de los, por ejemplo, en Alemania, ya no puedes inscribir papá y mamá, sino progenitor 1, progenitor 2. En España, hace unos días acaban de anunciar que en el aeropuerto ya no se va a poder decir señores pasajeros, sino simplemente dar la información para no atentar con ninguno de los géneros, porque ya no sabes qué género te toca. Acuérdense que hay un género indefinido, ¿no? Hoy día nazco mujer, mañana hombre y posiblemente pasado marciano. La trans extraterrestres también ya está legalizado. En resumen, si se destruye la mujer, se destruye la familia. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. ¿Quiénes promueven? Organismos internacionales, organismos multilaterales, agencias internacionales de cooperación externa, ONGs feministas radicales y ONGs lésbico-homosexuales. Ellos son los que promocionan y son los artífices de todo esto. Es importante organizarnos para influir, educar a nuestros hijos en ambientes coherentes, promover políticas públicas que valoren tanto al hombre como a la mujer, promuevan leyes de conciliación de la vida familiar y laboral. Y algo que justamente ayer uno de los expositores decía, ¿no? Sobre todo la capacidad de amar y de pasión. Yo si en algo he aprendido de los Provida es la pasión que le ponen en todo lo que hacen. Y cuando uno mezcla militancia, que lo tienen los grupos de izquierda y hay que reconocerles, con pasión, el resultado es una gran revolución social y creo que es el momento de levantar la voz por todas estas mujeres y estos niños que están viviendo. Yo le digo al continente europeo, como latinoamericana, la colonización que llegó a América Latina hace más de 500 años fue un cambio cultural y una entrega desde la fe hacia la razón y hacia una nueva cultura. Pero la colonización que nos está llegando hoy del continente europeo, América Latina, esta sí es muerte y sangre de inocentes. Ya basta de que estas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas colonicen nuestros países, colonicen la mente de nuestros hijos, maten mujeres y maten niños inocentes. Es momento de que nos levantemos las mangas, quitemos la pereza y sobre todo tengamos el ánimo de caminarnos puerta a puerta para seguir defendiendo la vida y la familia. Y yo hoy
soy y me declaro católica, apostólica y romana, y no tengo ninguna vergüenza de decirlo, y nadie me va a callar ni me va a decir que yo al momento que entro a la iglesia me convierto en una ignorante, porque si cuando decidí matar niños y decidí enfermar jóvenes, lo hice conscientemente pensando que era un derecho, hoy mucho más estoy convencida de que ni la muerte ni la sangre de inocentes va a callar y va a calmar el ansia de vida que muchos pro vida tenemos y que sobre todo estamos dispuestos a dar la vida por ello. Así que yo les agradezco mucho y estoy unida a ustedes en esta causa a favor de la vida y la familia.